Bienvenidos a un nuevo CEU Talks. Hoy hablamos con Rafael Sarandeses de los desafíos del nuevo entorno profesional. Gracias a todos por participar. Todos venís aquí porque tenéis algo que aportar al tema que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre profesionales, sobre nuevos retos en el mundo laboral. Y el experto con el que contamos hoy es con Rafael Sarandeses, que es socio director de Talengo y también es experto en reinvención profesional. Y nada, pues empezamos la conversación un poco aportando todos vuestra experiencia, porque todos tenéis mucho que decir en el tema. Así que bueno, íbamos a empezar hablando sobre cómo es un buen líder y te lanzo la pregunta: ¿cómo se ejerce un buen liderazgo y en el mundo profesional con los retos tan complicados del entorno cambiante que existe hoy en día? Pues mira, al final un líder tiene que saber hacer tres cosas realmente. Tiene que saber fijar objetivos y marcar incentivos que te permiten llegar a esos objetivos. Tiene que entender de modelos mentales, es decir, de sesgos y de cómo cada uno tenemos un sistema de creencias que hace que nos comportemos de una determinada manera. Y tiene que saber conseguir que alguien que no te quiere escuchar ni hacer lo que tú quieres que haga, te escuche y haga lo que tú quieres que haga. Eso es persuasión. Entonces, incentivos, sesgos y persuasión. Esas son tres skills de un CEO que a día de hoy hacen la diferencia, porque realmente las skills técnicas, a día de hoy, digamos que todo lo que uno aprende caduca a los 5 años, básicamente. O sea, lo que es la vida media de las skills técnicas está declinando muchísimo porque hay tal velocidad en la aceleración que estamos viviendo ahora mismo que la vigencia es cada vez más corta. El esperar que uno se hacía una educación al modelo antiguo, ¿no? Hago mi grado, mi licenciatura y durante un arco de carrera profesional de 30 años eso me va a servir y a partir de ahí ya me retiro. Eso ya se ha acabado. Las nuevas generaciones saben que van a tener tours, van a estar aprendiendo, aplicando, reconvirtiendo, aprendiendo, aplicando, reconvirtiendo. Y eso requiere que esas habilidades blandas sean realmente las que se potencien muchísimo. Al final necesitamos poder ayudar a nuestros equipos a fijar objetivos, a poder, como digo yo siempre, pillarles haciendo algo bien. El poder dar feedback inmediato de las cosas que están haciendo bien, ese refuerzo positivo es muy importante. El poder dar feedback corrector cuando toca, siempre en privado. Y luego a partir de ahí el ser un fan. O sea, yo los mejores líderes que puedes imaginarte y que ves en el mundo es gente que es fan de su gente, que le demuestra que quieren que triunfen, que lo que quieren es quitar problemas, quitar bloqueos para que esa gente triunfe, ¿no? Y luego, por último, yo diría que al líder se le mide como en Twitter, por followers. O sea, si tú te vas de un sitio y alguien te sigue, algo has estado haciendo bien. Y al final es la única medida tangible que tienes de medir el liderazgo. ¿Vosotros tenéis esta misma perspectiva? ¿Notáis que el cambio es importante, que el profesional está en constante cambio, como decía Rafael? Sí, bueno, yo creo que aquí, ¿no? En el CEU todos creemos o sea, todos detectamos esa necesidad, ¿no? Precisamente de ahí toda la apuesta por el lifelong learning. Como decías tú, al final es un aprendizaje continuo el que tenemos que desarrollar como profesionales y como directivos, ¿no? Y no solo, como decía Rafael, las competencias técnicas, sino ahora con más importancia que nunca, ¿no? Toda la parte de las competencias personales, que al final son transversales a cualquier tipo de puesto o de industria y que puede tener un impacto en generación de valor inmediato en cualquier organización, ¿no? Pero yo creo que de eso tú sabes mucho más. Bueno, o sea, yo comparto tu visión y efectivamente, o sea, el mundo ha cambiado tanto y sigue cambiando que los modelos que teníamos antes pues ya no valen, ¿no? Y probablemente lo que estemos utilizando ahora tampoco servirá dentro de 2-3 años. Yo creo que en efecto un líder tiene que tener esas competencias, tiene que tener empatía, ¿no? O sea, yo creo que tiene que empatizar con sus equipos y tiene que ser capaz también de movilizar a la compañía, a las personas, o sea, tiene que ser capaz de motivarles, ¿no? Tiene que ser capaz de que se suban al carro y que estén dispuestos a darlo todo. Y eso son, al final estamos hablando de habilidades blandas que yo creo que hoy en día donde se pone el foco y donde realmente lo que buscamos son personas con las que nos apetezca trabajar, ¿no? Igual que aquí estamos y nos apetece conversar, pues lo que queremos es gente que, bueno, con los que nos apetezca irnos a tomar un café. Y por eso las habilidades blandas son tan importantes hoy en día.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que la principal razón por la que pues una persona se queda o cambia de trabajo es por su jefe, ¿no?, su responsable. Entonces, qué importante es tener un referente, ¿no?, una persona que te ayude también a hacerte partícipe de los objetivos de tu empresa, de tu institución o de tu compañía. A mí lo que me parece un reto es que, pues en una situación laboral como la que es ahora, donde el teletrabajo, el trabajo híbrido es ya algo que parece que ha llegado para quedarse, cómo se convierte ese líder, ¿no? O cómo se reconvierte, porque al final es muchísimo más sencillo hacer que las personas tengan ese sentimiento de pertenencia cuando estás en el día a día, pues como decía Carmen, ¿no?, pues al final tomándote un café. Cuando se pierde en esa parte, ¿no?, ese aspecto más social en el día a día en el trabajo, el líder cómo puede mantener, ¿no?, ese sentimiento de pertenencia de su equipo. Ahí sin duda lo que hemos visto que ha funcionado muy bien siempre es que vas a tener que redoblar esfuerzo. Antes es muy fácil estar en tu despacho y ver a la gente y que la gente te vea y poder tener unos espacios informales, ¿no?, y casi serendípicos de conexión. Pues ahora vas a tener que encontrar esos foros, esas llamadas, esos espacios con la gente para realmente poder mantener esas conexiones. Yo, siendo súper fan de la productividad, creo que los modelos híbridos los modelos remotos completos tienen un gran riesgo. Yo creo que no estamos siendo conscientes ahora porque hace muy poco que nos hemos movido a este nuevo paradigma, pero de aquí a 4 o 5 años vamos a empezar a ver gente que se le veía mucho en la compañía y que está promocionando más deprisa, gente a la que se le veía menos en la oficina y está promocionando más despacio. Y eso es porque no somos robots, somos seres humanos. La gente se queda con lo que ve, se queda con al final el ser humano es complejo en su manera de adquirir la información, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en intentar crear un paradigma blanco o negro respecto del estar o no estar, y yo creo que tu comentario es muy interesante, porque si no estás, es que no estás. Entonces, cuando una persona tiene un montón de gente a su cargo y tiene espacios en los que tiene más oportunidad oportunística, ¿no?, de tocarse con la gente y otros en los que no, vas a crear una compañía en 2 velocidades. Nuestra experiencia contratando perfiles quizá un poquito más junior a veces, o sea, tenemos un espectro muy amplio, pero cuando nos toca contratar a un perfil más junior, siempre nos dicen que quieren estar en la oficina. Qué sorprendente es que los que no quieren estar son aquellos que ya no tienen que crear alianzas dentro de la compañía, que no tienen que tejer esa red de poder invisible que se crea siempre, y que a lo mejor ya él, con un equipo muy pequeño y muy reducido, es capaz de sacar su agenda adelante. Sin embargo, la persona que llega ahí y que quiere entender de qué va esa empresa, cuáles son los valores, cuáles son los comportamientos que crean la cultura, ¿no? La cultura es aquello que uno hace cuando nadie mira. Bueno, pues, ¿qué es lo que se hace cuando nadie mira? Porque aquí estoy solo y no puedo ver a nadie, ¿no? Entonces, estamos viendo que ahí existe una dicotomía muy, muy importante y la gente joven necesita rozarse, necesita aprender. Las habilidades profesionales, 80% de las habilidades profesionales se adquieren en el puesto de trabajo viendo cómo se hacen las cosas. Es que somos animales sociales con miles de años de modelo de comportamiento que 2 años ahora de repente no van a echar a la basura. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Tengo que decir que estoy muy conforme con lo que acabas de decir, porque conforme ibais hablando yo estaba diciendo, sí, o sea, yo cuando teletrabajo, como en arquitectura nos sentamos y estamos trabajando y trabajando, pues sí, me cunde muchísimo más cuando estoy sola y no estoy rodeada de gente que me está hablando, que me pregunta esto, o yo pues voy, cojo, le pregunto a alguien y entonces a lo mejor le pregunto, oye, ¿qué tal te va el día? Pero la realidad es que cuando he empezado a trabajar en estas otras nuevas empresas, siempre he preferido estar rodeada de gente, pero no solo porque aprendo más y me involucro más con la empresa, sino porque digamos, es como eso que tú has dicho, el sentimiento de sentirte involucrado en todo lo que tiene que ver con la empresa, generar ese colegueo que obviamente lo necesitas para poder trabajar, porque si no, o sea, ¿cómo sabes que es buen líder si tú no le has visto? Si tú no has podido ver cómo te miraba, cómo te respondía, sus gestos. Eso es lo que también te ayuda, como humanos que somos, nosotros analizamos con la vista los patrones de esa persona, entonces podemos empezar a adivinar si es buen líder, cómo se comporta, cómo nos mira, cómo es de paciente con nosotros al explicarnos las cosas. Por eso, justo, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que el teletrabajo es muy importante para gente que, oye, es que nos ayuda un montón a gestionar todos estos problemas de, oye, me tengo que ir 1 hora en metro para ir a trabajar y eso es como tiempo que tú desperdicias en tu día a día también, pero claro.
Yo creo que la clave es flexibilidad. Necesitas tener espacios. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora pensando en el propio modelo de Talent, somos casi 50 personas y oye, nos vamos a cambiar de oficina. ¿Y qué tipo de oficina queremos? ¿Y qué tiempo queremos que la gente pase con nosotros? ¿Qué tiempo necesitamos que la gente no pase con nosotros para que sean lo más productivo? Tú tienes que hacerte 7 informes de candidatos, no tiene ningún sentido que vayas a la oficina porque no te va a cundir, como decías tú, la mitad. Pero todas las reuniones de proyecto a lo mejor las deberíamos hacer presenciales, para que el equipo de proyecto se roce, hablen. La creatividad en 2 dimensiones no funciona. Las compañías que necesiten presencialidad al 100% van a tener graves problemas para atraer talento a largo plazo. Y las compañías que sean completamente remotas van a tener problemas de engagement y de cultura. Y van a estar creyendo esas compañías en 2 velocidades. Al final, 2-3 días en casa es lo que va a acabar quedando y el truco va a ser qué pasa en esos días y para qué se van a la oficina en esos días en los que la gente va junta. Hablabais de las soft skills y de cómo pueden, yo pregunto, cómo pueden trabajarse desde ellas en el ámbito universitario. Pues mira, es una buenísima pregunta. Yo, para que te hagas una idea, dejé de dar clase en el I hace muy poco, pero hasta estuve 2-3 años dando clase y creé el primer curso que lo llamamos los Soul Searches para ayudar a aquellos que llegan al MBA y no sabían qué hacer después del MBA. No hay nada, en general, lo que he podido ver, hay poco de... Te doy mucho contenido técnico, pero luego no te puedo contar cómo utilizar ese contenido técnico para poder ir de donde estás profesionalmente ahora a donde quieres estar. Todas esas habilidades de empleabilidad que van mucho más allá de cómo se hace un currículum. Esa es la última clase de un proceso de 6 meses, pero hay muchas otras cosas. ¿Cómo te conoces? Para que os hagáis una idea, una entrevista de trabajo nunca la fastidias por no tener los conocimientos técnicos. Nunca. Porque o no lo tienes y te lo van a dar cuando llegues, o si no conocías la respuesta a esa pregunta, 2 días después le puedes demostrar a la persona que te ha entrevistado recursividad dándole la respuesta. Esas percepciones que se generan de candidatos, me ha encantado o no me ha encantado, es porque sabe hablar bien del tipo de valor que aporta, sabe condensar de una manera sintética las experiencias profesionales que ha tenido y dónde ha aportado valor, sabe comentar de una manera articulada en qué áreas está trabajando para ser todavía mejor. O sea, la gente que sabe hablar bien de sí mismos es la gente que nos impresiona en una entrevista. Y esas habilidades, el cómo hacer ese autoconocimiento, el cómo entender cuáles son tus fortalezas y en tu vida cómo te han ayudado, cuál es tu sistema de valores. Tú cuando le preguntas cuáles son tus valores, la gente proyecta. A mí me gustaría ser tal, pero si tú miras a los últimos 20 años de tu vida, en un candidato con más experiencia, le dices, señálame las 3 o 4 cosas, los 3 o 4 éxitos de tu vida y los 3 o 4 fracasos de tu vida. Cuéntame qué valores operaron ahí. Y de repente dicen, pues este. Y de repente con esas 3 valores, que son los que son, porque son los que explican las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, no los que querrías estar siendo. Igual que cuando proyectamos skills. Siempre digo que cuando uno habla de sí mismo no debería estar poniendo 25 skills en el currículum, no es como poner ninguna. ¿Cuáles son las 2 o 3 habilidades en las que eres mejor que el 70% de la gente que conoces? Y que además cuando las juntas, haces magia. Y otra gente te quiere poner en situaciones donde puedas hacerlo porque saben que vas a aportar mucho valor. Piensa en tus últimos años de vida. ¿Dónde has hecho eso? ¿Cómo fue? ¿Qué resultados hubo? Todo ese proceso, que es además cosas que yo trabajo con personas que están intentando transicionar profesionalmente, son la base de tu narrativa. Cuando tú le dices, bueno, ese elevator speech, ¿no? De los 30 segundos de cómo vas a hablar de ti. Estás en un ascensor y tienes de la planta 2 hasta la planta 30 para convencerle al CEO de esa empresa de que te haga una entrevista. ¿Qué le cuentas? Pues tienes que empezar por ahí, no puedes empezar con soy un fantástico en robótica. Bueno, y como tú habrá otros 2 millones de personas. ¿Por qué tú y no otro? Entonces, esas habilidades blandas, ese poder hablar de uno mismo, esa articulación a la hora de exponer tu valor, es lo que yo creo que a día de hoy todavía falta en las universidades. El que exista un track paralelo en el que tú vayas creando ese sustrato y ayudando a tus futuros candidatos profesionales a que adquieran unas habilidades que no son curriculares, que son de desarrollo personal y profesional. Y eso es un tema que yo creo que en España sigue siendo una asignatura pendiente y los mundos anglosajones están muy por delante de donde estamos nosotros. Me encanta que digas esto porque parece que lo habíamos preparado, ¿verdad? la conversación, porque justo cuando estábamos hablando me está viniendo a la cabeza la iniciativa que empezamos el año pasado, que es un módulo paralelo a todo el posgrado que se llama Viaje hacia el Empleo, que lo estamos haciendo desde la unidad de posgrado con carreras profesionales. Y justo es para... Pues me alegro mucho. Sí, es justo para abordar toda esta falta de preparación en los
los alumnos que detectamos a la hora de enfrentarse a la búsqueda de ese empleo y cómo afrontar lo que tú decías. Las entrevistas son claves y no es decir lo que he estudiado y que no te he sacado, va mucho más allá de esto, ¿no? Y justo a raíz de este viaje hacia el empleo, que ahora yo creo que es bueno, Carmen, que lo cuentes un poco más, queremos ampliarlo y hemos lanzado en el CEU una comisión de empresabilidad dentro de lo que es el Consejo de Empleo del CEU, donde están grandes empresas asesorando y validando nuestras primeras indicadores de por dónde debe de ir este programa formativo paralelo a lo que es el programa, digamos, académico, ¿no? Pero me encantaría que contaras un poco porque parecía que no sabías, vamos, una cuña publicitaria. Es que es muy importante, me alegro mucho de que estéis encima de eso. Sí. Sí, a ver, o sea, yo creo que efectivamente, o sea, esa es la clave, ¿no? O sea, yo creo que la formación técnica de nuestros alumnos bueno, pues en las universidades en España, tanto públicas o privadas, más o menos es similar, lo que es la formación técnica, pero efectivamente la formación en esas habilidades blandas, pues hay un vacío y eso luego cuando llegan, pues es lo que tú comentas, ¿no? Pues no son capaces de contar su historia, no son capaces de poder poner en valor pues en qué me diferencio yo, qué me diferencia a mí del de al lado que ha estudiado lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya llevamos tiempo trabajando en esta parte desde carreras profesionales, en preparar, o sea, en proveer de herramientas a la persona para descubrir esas fortalezas, esas áreas de mejora, vincularlo a esas experiencias pasadas y ser capaz de identificar, oye, en qué soy yo bueno y hacia dónde quiero ir, ¿no? También, y qué es lo que quiero trabajar, porque a ver, yo creo que el mensaje un poco en esto es que hay habilidades blandas que pues uno tiene, ¿no? Que hay gente pues, que tiene más capacidad o más habilidad para hacer determinadas cosas, para hablar en público, para comunicar, etc., pero se pueden entrenar. O sea, lo bueno de esto es que las habilidades blandas se pueden entrenar. Entonces, si somos capaces de ver con la persona bueno, pues cuáles son mis fortalezas y mis áreas de mejora y podemos establecer un plan de acción y proveerle de contenido, de herramientas para que pueda desarrollarlas, pues yo creo que les estamos ayudando mucho a que esa inserción luego sea más fácil. Y no solo eso, sino que consigan aquello que anhelan, ¿no? Porque yo creo que la clave es poder trabajar en algo que nos guste y donde realmente podamos poner en valor nuestros talentos. Entonces, aquí tenemos en la universidad, bueno, certificamos a través de Open Batch pues una serie de pues actividades, participación en jornadas, cosas que se hacen desde carreras profesionales, pero también desde otras áreas, de tal manera que ayuden a la persona a tener una mochila que poder también enseñar a un reclutador. Es decir, pues bueno, todo lo que he hecho en la universidad que puede indicar, ¿no? que tengo una serie de competencias, pues soy capaz luego de ponerlo encima de la mesa y esto lo hacemos. En posgrado, efectivamente, hacemos ese viaje hacia el empleo donde, como son alumnos que están un año solamente en la universidad, tenemos menos tiempo para impactarles y por lo menos lo que queremos es que reciban impactos a lo largo del año clave para trabajar en esas competencias. Y en esa definición de competencias, pues ahora mismo estamos justo en un punto en el que, gracias al Consejo Asesor de Empleabilidad CEU, que lo conforman 12 de las principales empresas de España, pues tenemos un mapa, ¿no? de competencias, cruzado también con lo que nos dice el World Economic Forum y bueno, cuáles pueden ser las competencias clave. Entonces vamos a alinearnos ahí para también trabajar las competencias, no las que nosotros nos parezcan que puedan ser las importantes, sino también las que el mundo nos está diciendo, oye, estas son las importantes y estas son las que nosotros estamos valorando en nuestros procesos de selección y lo que nosotros buscamos en el talento. Entonces, bueno, estamos ahí, es un camino pues muy largo, donde además bueno, pues está en constante cambio, pero estamos ahí porque consideramos que efectivamente es clave ayudar a que la persona pues trabaje esta parte. Yo creo que, a ver, habiendo sido alumna y ya desde la perspectiva que creo que ya en la propia carrera tenemos tantas asignaturas, tantas cosas que sacar adelante,
que la verdad es que ¿os habéis fijado que en los clubs a los alumnos les cuesta, sobre todo en las carreras técnicas, les cuesta inscribirse porque la vida no te da para más? Esas asignaturas están bien para ciertos alumnos que tienen unas carreras un poco más laxas, pero luego para alumnos que están en unas carreras tan complicadas, a lo mejor la forma de ayudarles en este aspecto es promoviendo dentro de las asignaturas el debatir, porque al fin y al cabo, tú cuando hablas con una persona, ¿cómo se matizaban antiguamente todas estas cosas? Pues hablando. Te sientas y hablas, y lo que pasa ahora es que nos sentamos y estamos con el ordenador, entonces redactamos mejor de lo que hablamos. Entonces quizás lo que tenemos que hacer en las asignaturas es sentarnos 30 minutos y hablar de todo y de nada, porque así es como al final en estas cosas como nos vamos a terminar curtiendo. Todo está pensado. Claro, a ver, las carreras de los STEM son unas carreras definidas para unos perfiles que van a darlo todo a pesar de todo. Entonces, el esfuerzo extra que vosotros tenéis que hacer está medido, pero está medido para que salgáis preparados con un determinado perfil, unas determinadas competencias. O sea, tú les puedes decir más seguro de esto, cuando un reclutador mira un perfil STEM de una ingeniería, o sea, le da igual que hayas sacado un 8 o un 8,5 o un 9, que para ti ahora eso es clave. A él lo que le importa, o lo que ve después de ver un perfil como el tuyo es, o sea, esta es una persona que es constante, metódica, perseverante, resiliente, porque has superado todas las barreras que se te ponen en una carrera tan complicada como esa. La realidad suele ser más compleja de lo que... Pero mira, yo si queréis os digo lo que yo miro en un currículum. Yo miro en un currículum el párrafo de arriba que me dice cómo esa persona habla de sí misma y las actividades extra. Lo que hay en medio no lo miro nunca. ¿Por qué? Porque si ese currículum ya me ha llegado es porque cualifica con los parámetros, es ingeniero, ingeniera, es abogado, es lo que sea y tiene la experiencia y tal. ¿Cómo separo yo a la persona que lo ha hecho todo muy bien en su ámbito académico y tiene la experiencia profesional de otras personas? Pues lo que decíamos antes, ¿cómo me está contando esa persona? ¿Qué es ella? ¿Qué valor aporta? ¿Qué tipo de cosas ha superado? ¿Y cuáles son las competencias clave? Y eso, en 4 o 5 líneas, vas a tener muy rápido, porque una persona que escribe bien suele pensar bien. Entonces, si ha escrito eso bien es porque lo ha preparado. Y luego actividades extra. Ha hecho algún deporte a nivel elevado. Resiliencia, perseverancia. Eso me va a decir mucho más de la resiliencia de una persona que el que haya hecho una ingeniería. ¿Por qué? Porque si ha hecho una ingeniería y además se ha corrido un Ironman, o es campeón del mundo de surf, o es chess master, hay una serie de cosas en la vida más allá de la universidad donde le ha querido dedicar tiempo porque había un desarrollo y una superación personal X. Eso da mucha más información. Yo por eso siempre cuando hacía la auditoría de CVs en nuestro programa siempre decía lo mismo. No os volváis muy locos con si habéis puesto punto, punto y coma o coma y si tenéis 3 bullets o 2 bullets la universidad o lo que sea. Pensad muy bien cómo contáis vuestra historia arriba y pensad muy bien qué otras cosas, aparte de estudiar, has hecho durante 4 o 5 años. Porque eso es lo que a mí me va a diferenciar tu currículum de toda la otra masa de gente que a mis ojos, por mucho que ellos lo intenten proyectar, pero muchas veces no se logra, son muy parecidos. Entonces ahí yo creo que hay que pensar un poquito fuera de la caja respecto de cómo al final, desde el mundo en el que yo vivo, vemos los perfiles, ¿no? Y en temas profesionales yo siempre acabo viendo lo mismo. Cuando hablas, por ejemplo, con una persona que es candidato a un consejo del IBEX, que nos ha pasado, y hablas con una persona de 5 años de experiencia muy especializada, por ejemplo, en banca de inversión, que hemos tenido también ese tipo de perfil, el cómo les ayudamos a que preparen la entrevista desde un punto de vista de cómo vas a contar tu historia es idéntico. Y nos encontramos con los mismos problemas. La misma incapacidad de hablar de uno mismo y la misma incapacidad de poner en valor muchas veces la propia experiencia. Eso yo creo que tenemos un tema endémico que solucionar. Sí, yo creo que eso va mucho con nuestra cultura también. Sí, o sea, no estamos acostumbrados, versus las culturas anglosajonas que comentas tú, a hablar, ya no solo hablar en público, que yo creo que esto cada vez se hace mejor, ¿no? Se fomentan los coles y cada vez se hace mejor, pero hablar de uno mismo y poner en valor aquello en lo que soy bueno o aquello que he hecho. Yo creo que culturalmente no estamos acostumbrados a ello y efectivamente creo que es un hándicap frente a otras culturas que están súper acostumbradas a hacerlo y si además
sin ningún pudor. Aquí parece que si dices que, ¿no? Pues tú, como tú, que eres, ¿no? Que has tenido pues una serie de proyectos, pues unos mejor, otros peor, pero bueno, te han hecho que estés donde estés, parece que eso, pues estamos hablando como de mí mismo y, ¿no? Y lo estoy centrando en mi persona. Para nada, o sea, yo creo que eso está bien, y eso es algo que deberíamos corregir para efectivamente no encontrarnos luego con estas situaciones de esa incapacidad de poner en valor aquello que he hecho o aquello en lo que, oye, soy bueno. Hay un tema de utilitarismo y hay una cosa que me ha encantado de lo que has dicho, que es que si en algunas, por ejemplo, ¿por qué funcionan muy bien los MBAs? Que luego se ha importado en todos los demás, ¿no? Pero la cultura del caso, de llegar, prepararte un caso y llegas a esa clase y no estás tecleando, estás hablando de qué se ha hecho y ves que una persona aporta un punto de vista y ves que otra persona recoge ese punto de vista y pone una nueva. Hay muchas oportunidades de generar desarrollo personal en las propias asignaturas y yo creo que eso no está muchas veces maximizado en el entorno en el que estamos. Yo, por ejemplo, hay, literatura científica para aburrir respecto de la diferencia entre tomar notas a mano y tomarlas con un ordenador. O sea, la capacidad que tenemos de retener, de procesar las ideas, de conectarlas con otras ideas, etcétera, está, completamente demostrado que estar tecleando, como decías tú, te conviertes en un tipógrafo, un taquígrafo, perdón, pero luego sales de ahí y lo que tienes es un vómito en una página, pero no te has quedado con nada porque estás pendiente de coger hasta la última coma de lo que ha dicho, mientras que cuando estás escribiendo a mano no puedes llegar a todo y por tanto tienes que condensar, tienes que procesar, tienes que conectar puntos, ¿no? Pues son pequeñas cosas que el mundo al que vamos nos parece que hay que ir más deprisa y muchas veces que hay que ir más despacio, porque eso nos va a ayudar muchísimo a que cementemos un montón de cosas y a que el desarrollo personal de los alumnos sea más profundo. Ahí hay un punto muy interesante de lo que dices, de que al final todos, bueno, y lo estamos viendo en prensa, ¿no? Con el metaverso y todo esto, ¿no? Que va todo tan rápido que al final tenemos que volver a lo de antes, ¿no? Hoy, por ejemplo, veía una noticia en prensa que se está planteando el poner un poco control a las redes sociales en los colegios, ¿no? O sea, un poco hemos abierto tanto que claro que al final somos incapaces de controlar qué es lo que, o sea, que se nos va de las manos. Entonces yo creo que el punto que tú dices, ¿no? De al final vamos tan rápido que oye, igual tenemos que parar para, bueno, pues eso, para que el aprendizaje sea, pues sea de una manera más, pues más humana, ¿no? Más natural también, ¿no? Nos convertimos a veces en autómatas y no somos capaces de procesar toda la información que recibimos. Entonces, bueno, simplemente era una reflexión al hilo de lo que comentabas porque creo que es interesante. Si te parece investigar ese tema, hay un libro fantástico de Thomas Friedman, que es un 3 veces Pulitzer, que se llama Gracias por llegar tarde, y habla de cómo la revolución tecnológica por primera vez en la historia ha hecho que no hayamos todavía asimilado la última vuelta de tuerca de la transformación tecnológica y nos estemos enfrentando ya a la siguiente. Es la primera generación que ya ha perdido el control respecto de cómo acelera la tecnología y mi capacidad que tengo de sumarme a ella. Entonces, paso atrás. Necesitamos encontrar espacios en los que la gente vuelva otra vez a procesar las cosas y hasta donde se llegue, pero más velocidad no significa más impacto. Sí, porque además es cierto que cada vez también, sobre todo, bueno, a perfiles más senior, pero también a los juniors, lo que se busca más cuando vas a contratar a alguien es el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, que la persona pues no llegue y se incorpore y haga los procesos como vienen hechos porque son así, no hay que cambiarlos, sino el entender, el reflexionar, el decir ¿y por qué no vamos de esta manera? Tener esa iniciativa para proponer esos cambios, pero si al final va todo tan rápido que lo que tienes es como que subirte y seguir el ritmo, no estamos dejando tampoco ese espacio para que efectivamente puedan desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Estamos yendo muy deprisa, pero porque necesitamos ir deprisa para llegar a ciertos puntos en los que nos hagan pararnos y pensar. Porque al final la tecnología es una herramienta para ayudarnos. Lo que pasa es que como que nos estábamos ayudando, pero nos estábamos pisando a nosotros mismos un poco. Bueno, esto es como todo, depende de cómo el ser humano quiera utilizar esa tecnología, o para el bien o para el mal. Mira, yo si de esa clase prohibiría el acceso con móviles y con ordenadores, para empezar. Estoy de acuerdo. Sí, yo también. Tendrías que venir con lo que hayamos dicho que hay que preparar para esta clase y vamos a hablar sobre ello. Me gustaría tocar el tema de la formación continua. Actualmente pues la oferta no deja de crecer y cada vez es más importante. Vamos a vivir en el siglo XXI una aceleración que va a ser
1000 veces la aceleración tecnológica que vivimos en el siglo XX. Es decir, en términos de... Ya no es el cambio, lo del cambio es un término muy de los 2000. El cambio no es el problema es la aceleración del cambio que se está dando. Cada 10 años estamos duplicando esa velocidad. Entonces, eso va a requerir que nuestro concepto de educación lo tengamos que enterrar y poner una lápida y empecemos a pensar en aprendizaje. Y ahora estamos viendo cómo hay muchas startups que están precisamente, tenemos Masterclass, tenemos otras en España que están impulsando un aprendizaje continuo en pequeñas dosis. Está bastante demostrado que normalmente tu pico de atención está entre los 15 y los 20 minutos, etcétera, etcétera. Y estamos yendo en esa dirección. Entonces, hay una parte de empuje y de presión. Desde un punto de vista de presión, yo creo que tenemos que formar a nuestra gente para que entienda que si no estás dedicando todas las semanas al menos 3-4 horas a leer lo que te puede hacer mejor en tu trabajo, o a ver los vídeos que te pueden ayudar a hacer las cosas mejor, etcétera. Es decir, si no tienes un espacio en tu agenda que pone aprendizaje, en el que tú, de manera autónoma y además proactiva, vas a buscar el contenido que te va a hacer falta para ser mejor en lo tuyo. Oye, eres una persona que te dedicas a las ventas. ¿Cuántos libros sobre ventas te has leído? La mayoría de la gente te dice 0. Y digo, ¿tú te crees que esto es un tema de inspiración y es de sudoración? O sea, o te lees los libros y hay 4 o 5 que te tienes que leer, o si no, esto no va a funcionar. Eres una persona que gestiona proyectos. ¿Cuántos libros de ejecución de estrategia te has leído? Ninguno. Pero vamos a ver, es que el mundo necesita que tú aprendas de esto, porque si no, no va a salir la mejor versión de ti. Entonces, eso lo necesitas. Y luego, desde el punto de vista de las organizaciones, tenemos que crear los espacios y los valores que ayuden a esos profesionales a entender el por qué deberían de estar haciendo, ¿no? Y cuál es el valor que se puede generar si realmente tú estás, pues como los atletas. Nosotros pensamos en un atleta y ese atleta no se presenta un día a la maratón y se pone las zapatillas y dice, voy a correr, a ver qué pasa, ¿no? Así es como muchos profesionales consideran su trabajo. Te presentas a las 9 de la mañana en tu oficina y ¿qué has hecho para ese día ser mejor que el día anterior? Mucha gente no hace nada, mucha gente está 20 años de experiencia, 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Pues al revés, ¿cómo podemos encontrar ese espacio para entrenar aquello que tenemos que entrenar? Oye, tienes que ser esto es como un enchufe. La actividad profesional es el enchufe, el macho eres tú y la hembra es lo que ese puesto necesita para que esa posición funcione, esa silla, ¿vale? Si tú no tienes lo que hace que esa silla funcione, no funciona. Si esa silla exige de ti cosas que tú no tienes, no funciona. Pero ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que necesita esa silla para que funciones? Pues yo qué sé, persuasión, creatividad, hablar en público, desarrollo de personas. Todas las posiciones tienen una serie de competencias clave. Si no estás proactivamente todas las semanas leyendo o empapándote de cómo mejorar en ti mismo esas 2 o 3 competencias clave, te estás presentando todos los días en la oficina como el que se presenta a las Olimpiadas a correr la maratón sin haber hecho nada durante el año. Tenemos que cambiar ese paradigma. El deporte enseña muchas cosas en el mundo de la empresa, tenemos que traer muchas más cosas del deporte, porque si no, no vamos a... O sea, la pirámide se va haciendo cada vez más estrecha, la velocidad del cambio cada vez es más alta, y lo que te servía hace 4 o 5 años está obsoleto ahora mismo. Entonces, o empezamos a cambiar ese chip, o hay mucha gente que va a sufrir porque se va a encontrar que de repente levanta un momento la cabeza de la pelota y no ha cultivado ni una sola competencia, se ha dedicado a hacer una cosa muy repetitiva en una zona de confort enorme, y de repente tiene que pensar qué hago con mi vida. Nosotros nos viene un montón de gente en esas circunstancias, ¿no? Gente que ha estado 15, 20 años trabajando en lo que sea y nunca ha levantado la cabeza. Y ahora de repente, ahora tengo que crear un network. Y ahora tengo que... ¿Y esto de LinkedIn cómo es? ¿Y cómo cuento? Y digo, claro, pues es que si no has estado trabajando eso, ahora vas a tener muchas agujetas. O sea, totalmente de acuerdo. Para eso nos estamos aquí lanzando y reforzando toda la parte de formación en posgrado y en Executive Education y todo el famoso Lifelong Learning. Y lo que tú decías, si no estás entrenando una serie de competencias o adquiriendo una serie de conocimientos de forma constante, al final te quedas fuera del mercado de trabajo, porque entre que hay otros que sí que lo están haciendo y luego que además la tecnología y el mundo empresarial está cambiando a estas velocidades, pues o estás ahí en el top constantemente, a pesar de que sea un estrés, el aprendizaje, como decías tú, constante, ¿no? O si no te quedas muy fuera. Y a mí lo que me interesa de lo que estabas diciendo, que esta detección que estás realizando de formación constante es qué es lo que se echa más de menos en las empresas desde tu perspectiva y qué ves tú que necesitan los profesionales que acuden a vosotros.
Pues mira, al final las competencias son todas bastante parecidas. Yo creo que pensamiento crítico es una, es decir, el poder tener un criterio propio respecto de ciertas decisiones a tomar. Yo creo que persuasión, la capacidad de lo que nosotros llamamos comunicación, impacto, influencia, es crítico, porque todo el mundo está vendiendo en todo momento. O sea, no hay nada en lo que hagas en el día a día que no sea vender, por mucho que no tengas porque estás vendiendo el proyecto a tu jefe, estás vendiendo un consejo, estás vendiendo siempre. Pensamiento crítico, la capacidad de persuadir y la capacidad de conectar puntos para crear cosas nuevas. Eso es creatividad, ¿vale? La creatividad no es ciencia infusa, sino que tienes esto y esto, lo sumas y de repente crees que pueda haber algo más. Todo esto tiene sus procesos, pero si tú tienes esas tres cualidades, tienes mucho ganado. Ahora, muchas de ellas necesitan información y acción. Y yo siempre digo, 2/3 de información, 1/3 de acción. Hay mucha gente que se lee 50 libros al año y luego no aplica nada de lo que lee, ¿no? Pero ¿quieres aprender sobre creatividad? Hay procesos creativos, se puede aprender. Hay gente que ha destilado un aprendizaje conceptual de muchas cosas. Bueno, ¿dónde está ese aprendizaje? ¿Cómo lo puedo estudiar? Y luego, ¿en qué situaciones puedo hacer experimentos? Eso es algo que, por ejemplo, cuando estoy haciendo coaching a la gente, pues lo hago siempre, ¿no? Vamos a encontrar un experimento que podamos hacer para demostrarte a ti mismo si realmente puedes o no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Y lo probamos como con experimento con gaseosa, sin mucho riesgo, pero para que la gente vaya transformando esas creencias limitantes. Yo no soy creativo. ¿No eres creativo en qué situación? Yo tenía un dibujo artístico terrorífico. En mi familia, vengo de familia de pintores, y yo era de los que hacía el monigote, ¿no? Y sin embargo me he dado cuenta que cuando ha confluido el tipo de problemas que me apetece resolver con mi pasión por el aprendizaje, de repente he sido muy creativo en una esfera muy específica, ¿vale? Entonces la creatividad no es un tema absoluto, es un tema donde tiene que encontrarse tu sentido del propósito, tiene que encontrarse el que estés disfrutando el aprendizaje y no solamente el haber aprendido. Entonces hay una serie de cosas que hay que trabajar para que la gente entienda que estas competencias nunca son absolutas, son siempre relativas, ¿no? Y muchas veces, ayer escribía yo en LinkedIn que muchas veces saber si estás en la posición correcta profesional consiste en entender si estás disfrutando tu camino hacia el objetivo o si lo que vas a disfrutar es conseguirlo. Es decir, si lo que tú quieres es haber escrito un libro, nunca vas a ser un escritor. Ser un escritor conlleva un proceso que tienes que más o menos disfrutar. Se sufre, pero puedes disfrutarlo, y luego el resultado es esa especie de valla publicitaria que te dice: has llegado a ser la persona que querías ser, sigue así, ¿no? Pero si estamos solamente buscando el resultado y no el proceso, y el proceso no nos llena, entonces estamos en un sitio equivocado. Entonces, ¿cómo trabajar esas competencias? Pues siempre en el proceso que te vaya a dar ese feedback positivo para que tú puedas seguir creciéndolas. Y unido a todo esto, me interesaba mucho la parte de reinvención, dado el momento en el que estamos viviendo y que se avecina con muchas más curvas, ¿no? Entonces, en tu experiencia personal y de entorno profesional, ¿no? ¿Cómo haces para reorientar, reinvertirte tantas veces? ¿Cómo consigues primero el impulso para hacerlo? Porque entiendo que es ¿no? Ya solo el proceso de tomar la decisión, ¿no? Y esa parte que estabas comentando antes de sentarnos me parecía muy interesante. A ver, tiene muchas ramificaciones, pero a ver, empezando por el principio. No todo el mundo va a tener la capacidad de reinventarse, porque todos tenemos una serie de creencias habilitantes o limitantes respecto a lo que se llama en inglés el career agency, es decir, la capacidad que tú tienes al ponerte al volante de tu propia carrera. Hay mucha gente que la tiene muy marcada, hay gente que no la tiene, y es muy difícil entrenar eso. Es como contratar a gente e intentar después desarrollar su ética o desarrollar su capacidad de trabajo. Hay cosas que vienen ya de casa. Entonces, una persona con buena integridad es una persona que va a venir con integridad y no va a aprender más integridad o va a dejar de aprender integridad estando contigo. Eso viene de casa. Lo mismo con la generosidad o la capacidad de trabajo, ciertas habilidades que tienen que estar en el marco de lo que estamos buscando. Entonces, la positividad, la resiliencia, etcétera, tienen un margen limitado de desarrollo. Si esas condiciones existen, a ver, tiene un punto divertido. Yo en Columbia, mi tesis precisamente fue inventar un programa de coaching que lo que hacía era maximizar nuestra preparación para la suerte. Era como se llamaba el paper. Porque el estar listos para la suerte es probablemente la habilidad más importante del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la velocidad del cambio es como los mercados financieros. A mayor volatilidad, mayor movimiento de precios, pero también mayor oportunidad para que ese precio esté en un sitio o en otro en un momento determinado. Entonces, si tú crees que la velocidad del cambio te va a poner delante de cosas que hoy no estás pensando, la mayor habilidad de este siglo es tener las antenas levantadas para captarlas.
¿Y cómo se hace eso? Pues yo creo que hay 4 pilares, ¿no? El primer pilar es saber muy bien en qué cosas eres muy bueno. Lo hablábamos al principio. Oye, ¿cuáles son las 3 o 4 situaciones en las que cuando a mí me ponen al volante de esa situación yo lo hago muy bien? Puede ser, oye, soy una persona fantástica cogiendo un morullo de datos y generando 2 o 3 insights para presentar a alguien para que tome una decisión. Y tengo la habilidad de verlo, ¿vale? Fenomenal. Tengo la habilidad de, en las distancias cortas, poder cerrar una transacción con un cliente que en principio no nos quería cobrar. Vale. No estamos hablando de habilidades conceptuales, estamos relacionándolas a una situación real, ¿vale? Y ese concepto de situaciones reales es lo que hay que hacer. Decía Steve Jobs que todo el mundo es excepcionalmente bueno en una o 2 cosas y un mediocre en todo lo demás. Y hay que entender que vivimos una mediocridad enorme, salvo esas 2 cosas, y hay que entenderlas muy bien. Entonces, esa parte es importante. La segunda es que si yo quiero ir de aquí a aquí, ¿vale? La reinvención profesional va a ser tan fácil o tan difícil en tanto en cuanto el espacio entre las 2 orillas del río sea más ancho, ¿vale? Si yo hago marketing y me quiero pasar a ventas, pues el espacio entre una orilla y la otra será relativamente pequeño. Pero si yo soy abogado y quiero ser ingeniero, pues eso ni el Golden Gate, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las cosas que la gente no hace bien del todo es pensar, yo me quiero reinventar, entonces todo lo que he hecho hasta ahora, a la basura. Ahora soy una persona nueva, voy a hacer otra cosa. No, llevas una mochila con un montón de cosas, lo hablábamos antes de la sesión, ¿no? Esa base de la pirámide muy ancha. Entonces, ¿cómo tú puedes utilizar lo que tú has hecho en el pasado para ser más creíble en lo que quieres hacer en el futuro? Y te lo ejemplifico de una manera muy sencilla. Yo trabajé con una persona que se dedicaba al mundo inmobiliario, ¿vale? Llevaba 15 años en el mundo inmobiliario, le había ido muy bien y estaba hasta las narices del mundo inmobiliario, no quería saber nada más. Y era una persona que en sus ratos libres había estudiado marketing digital porque le apasionaba el mundo del marketing digital. Entonces vino a mí y dijo, no sé qué hacer porque estoy aquí, quiero estar aquí y lo que hay aquí en medio es como una especie de agujero negro en el que no sé cómo empezar a... Dije, vamos a empezar a utilizar lo que tú has hecho hasta ahora para que te dé valor en lo siguiente. Las competencias técnicas del marketing digital y tal, te has hecho los mejores cursos, has hecho tus proyectos cuando nadie miraba y tal, las tienes. Pero ¿qué parte de lo que tú has aprendido y hecho hasta ahora lo puedes usar en el futuro? Tú no puedes ir a una agencia de marketing digital a decirles, oye, ¿cómo estáis vosotros aprovechando al mercado inmobiliario desde el marketing digital? Yo sé mucho de marketing digital, sé mucho de inmobiliario. ¿Qué pasa si uno de las 2 cosas, lo que yo llamo las intersecciones? Y yo voy en vuestro nombre a hablar con empresas del mundo inmobiliario para abrirles una ventana desde el expertise, desde la validación que yo tengo como persona del sector, al marketing digital. ¿Qué empresas del mundo inmobiliario están pensando en hacer marketing diferente al que han estado haciendo siempre? ¿Quién les puede acompañar en un viaje como ese? No hay mucha gente que tenga esa intersección. Entonces, el cómo tú entiendas lo que has hecho en el pasado para ponerlo en valor en el futuro es muy importante. Yo en mi caso, por ejemplo, yo traía 15 años, ahora me dedico a la búsqueda de talento y al desarrollo de liderazgo, y yo traigo 15 años de experiencia en banca de inversión. A la hora de liderar una de las prácticas de nuestra firma, no me iba a poner yo a hacer sector público o industria, donde, hombre, algo aprendería, pero no sería la persona que inmediatamente fuese creíble a los ojos de mi cliente. Iba a liderar la práctica de banca de inversión y fondos de private equity. ¿Por qué? Porque el interlocutor, primero, probablemente nos conozcamos o nos conozcamos de terceros. Y segundo, me va a ver como alguien que está de este lado de la mesa, pero entendiendo íntimamente lo que está pasando de ese lado de la mesa. Entonces, no he echado a la basura mis 15 años anteriores, los he puesto en valor. Entonces, habilidades habilidades blandas que aporten mucho valor en determinados problemas en los que tú te pones al volante. El poder remonetizar tu experiencia pasada, de alguna manera. El tercer bloque sería el poder hacer que la red de contactos que tenga funcione en tu favor. Yo siempre digo que la red de contactos es como cuando tú vas por la calle a las 12 de la noche, oscuras, lloviendo, y pasa un Cabify, ¿vale? Y se para y te subes. Ese taxi o Cabify o coche que se ha parado y te ha subido es tu red de contactos, es la que te permite llegar seco, seguro y rápido a donde quieres ir. Podrías haber llegado, pero te iba a costar muchísimo más, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la gente solo trabaja la red de contactos de un modo utilitarista, cuando te interesa. Cuando al final la red de contactos se trabaja de una manera muy sencilla. Yo, si quiero establecer una relación de confianza contigo, lo primero que tengo que hacer es acercarme a ti para ofrecerte algo que sé que te va a apetecer ver o que te va a interesar. Y no pedir nunca nada a cambio. Y eso, si yo considero que quiero tejer esa relación contigo, yo voy a estar de vez en cuando poniéndote delante de cosas que quizá te interesen o no, pero yo no voy a estar intentando sacar nada de eso, sino que simplemente estoy intentando ayudarte a ti a conseguir tus objetivos. ¿Para qué? Para que teniendo una cuenta corriente emocional, pues con un cierto desarrollo, en el momento en que a mí me pueda venir bien hablar contigo de algo,
tengamos un quid pro quo que funcione bien. ¿Cuál es el problema de la gente? Que la gente te llama, quiere cosas de ti, no te aporta ningún valor, en un momento más en el que tú, por motivos X, estás además muy ocupado con muchos fuegos como otras cosas, entonces normalmente no hay tiempo para eso. Entonces, ese desarrollo de la red de contactos tiene que ser sistemático. Tengo gente que conozco que yo este año me voy a sentar con 1000 personas que me interesa sentarme para ver de qué manera les puedo ayudar. Punto. Esa es la mejor manera de hacerlo. Y luego la cuarta es el sentido del propósito, que parece que es la cuarta, pero es realmente la primera. ¿A qué problemas te quieres dedicar? ¿En qué bote de mermelada quieres meter los dedos? ¿Qué problemas te apetece resolver con tu trabajo? Cuando te levantas por la mañana en la cama, dices, hoy habrá sido un buen día si he hecho qué, ¿no? Me encuentro con un montón de gente que durante 15 años se dedica a lo mismo y de repente se da cuenta y dice, joder, pues no sé si esto me sigue apeteciendo muchísimo. Yo cuando estaba en África, en el banco que montamos, me di cuenta que lo que más me había gustado era haber montado el equipo de 40 personas que habíamos puesto allí. No ya tanto el tema de los deals que estábamos haciendo. Entonces, cuando tuve que pensar en mi siguiente paso profesional fue, oye, me ha gustado mucho esto de montar equipos y tal, ¿cómo puedo poner en conjunto mis capacidades pues, de originación de negocio, de tal, con un pasado en banca de inversión, con un foco en desarrollo profesional de las personas? ¿Qué oportunidades profesionales hay donde esas 3 piezas del ego pudiesen funcionar muy bien? Y yo siempre digo que en la media nunca pasa nada interesante. No quieras gustarle mucho a todo el mundo. Intenta gustarle mucho a muy pocos. Donde a esos pocos que cuando tú sumas esas intersecciones, ese tipo de problemas que quieres resolver, donde estés poniendo en valor tu pasado, donde además estés trabajando con tus fortalezas todo el rato y donde puedas monetizar tu red de contactos, cuando pasen esas cosas estás listo para la suerte. Porque cuando eres consciente de eso, cuando lo has trabajado y sabes, lo tienes en un papel, tienes perfectamente claro eso, cuando se cruzan oportunidades que encajan en eso, la antena pita y las coges. Sin embargo, la persona que está así y que no ha hecho ese trabajo previo, cuando pasa la oportunidad no la ve porque no hay señal, no encaja con mi radar. Mi radar no tiene los sensores para recibir ese tipo de oportunidad. Entonces la reinvención requiere ese trabajo y es un trabajo previo importante y luego hay que definir una serie de identidades profesionales, ¿no? Stanford dice que tenemos más de 3 carreras profesionales en cada uno de nosotros, en función de cómo conectas todas esas piezas de lo que yo he llamado el capital de carrera, porque todas tienen diferentes, o sea, se pueden conectar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si todos tenemos 3 carreras profesionales y tuviésemos que pensar en nuestro siguiente paso profesional, hay 2 trucos. Una vez habiendo hecho ese trabajo, yo diría, vale, deja de pensar en qué quieres hacer. Pon una lista de 15 cosas que puedes hacer, conectando esas 4 cosas. ¿Qué cosas puedes hacer sin rankear lo que más te guste y lo que menos te guste? Dime simplemente lo que puedes hacer. Yo he hecho un ejercicio con alumnos en clase en las que pedíamos que la gente pusiese el contenido de esas 4 columnas del capital de carrera, tus habilidades, tu sentido del propósito, tu experiencia y tu red de contactos, y luego les pedíamos que se callasen. Y al resto de la clase, los otros 50 alumnos, que en base a la información que hay en la pizarra, le dijesen a esa persona a qué se podría estar dedicando. Bueno, hemos tenido gente saliendo llorando, gente con de repente una claridad mental increíble. ¿Por qué? Porque pasa siempre. Las propias personas que estaban viendo su capital de carrera y estaban escuchando las cosas que decían los demás, se les estaban rompiendo todas las creencias limitantes de lo que yo creo que yo puedo hacer. De repente hay alguien que objetivamente lo está mirando y dice, pero si tú podrías estar haciendo esto, ¿no se te ha ocurrido? Y sobre todo porque a lo mejor trae experiencias previas donde él sabe que hay un bolsillo profesional que puede funcionar que yo no sé, porque yo voy con mi flexo así y ese va con su flexo así, y entonces hasta que no conectas los flexos, entonces esa suma de identidades es lo que luego te permite empezar a acercarte al mercado y empezar a tener conversaciones de valor para ver por dónde puede surgir la oportunidad. Y es un proceso que dura pues entre 6 meses, puede durar 1 año y medio en función de la prisa que tengas, pero requiere mucho trabajo y requiere sobre todo mucha introspección para poder, lo que hablábamos antes, ¿no? Ponernos después en valor en base de esas identidades que hayamos creado delante de la persona que nos pueda acercar un poquito más al objetivo. Pues muchísimas gracias, hemos llegado al tiempo. Yo creo que ha sido una conversación súper interesante, especialmente esta última parte,